Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Majestad, buenos días. Qué alegría tenerle al aparato desde su exilio dorado. Sí, pero mira, está a punto de atenderos, ¿verdad? Después de las cosas tan feas que dijiste de mí el domingo pasado. ¿Qué va a quedar? Va a quedar una figura completamente ensombrecida, ¿no? Y ensuciada. Bueno, pero olvídese de lo que pasó el último domingo. Dicen sus allegados, lo hemos visto en Vanity Fair, que usted necesita 3 millones de euros al año solamente para ir tirando. Sí, ya he visto que Martín Bianchi, sí, a quien aprecio, pero se ha estado a ver con las fiestas, con Lola Flores, de Tesión Dirham, Diera Cara Mirati, como si yo viviera de un crowdfunding. Un crowdfunding, dice. Bueno, pero aparte del exceso de la cantidad, es que usted es muy opaco. ¿De dónde salen esos 3 millones de euros? Mira, yo 6 millones que me sueltan el jeque, el heredero y los hermanos del jeque. Sí. Uno de ellos ya sabes que es propietario del Manchester. Sí, lo sé. Me los gano, pues un poco de bufón de la corte. ¿Cómo de bufón de la corte? Claro, como son todos unos yesos, y yo sí, soy, está mal que lo diga, ¿no? Pero soy allí Simón, simpático, soy el campesano, Eso ¿no? es el campechano, Cada sí, vez que los veo caídos, por ejemplo, cuando pierden el Manchester, sí, les cuento un chiste, se parte la caja y me sueltan 1 millón. Pero ¿cómo que? Para agradecérmelo. Para agradecérselo, sí, pero vamos a ver, usted está ahí como de chiquito de la calzada de Abu Dhabi, pero ¿qué tipo de chistes cuenta? Pues lo único que les gusta son los chistes de pobres, porque allí no hay aporofobia, hay directamente aporocoña, ¿no? Ya. Como era Abu Dhabi, Sí. y les cuento chistes de pobres españoles. Por ejemplo, A ver. ¿sabéis la asignación que tiene mi hijo, el que no me deja vivir en la terzuela? 290.000 euros al año. Ay, qué risa. Y nos partimos la caja. Menos de 300.000 euros al año. Te está bien empleado, Felipito, por no dejar vivir a tu padre en su casa. Estamos con 5 hoy personas que con 3 millones de euros al año, pues igual montaban un monopolio de papelerías, ¿no? Y así podían comprar sus pinturitas y sus papeles y estas cosas. Es el último encuentro de la temporada con nuestros humoristas gráficos en Radio Santander, la que te estás perdiendo. José María Pérez Peridis. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? ¿Y qué me pierdo? Me pierdo? Pues te pierdes cosas que me ha contado Julio Rey, que está en Madrid, que no te puedo contar. Si quieres luego te las cuento, pero que ya te contaré, muy divertidas, y bueno, muchos abrazos, porque como te digo está Julio por aquí. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, pues felicísimo como siempre que estoy aquí en Madrid con vosotros, compañeros. Si hay algo que me encanta es poder abrazaros y daros besos. Es verdad que además da gusto verte. Ha venido a Madrid José María diciendo cosas como si fuera un exiliado en Argentina durante 40 años, ¿sabes? Vosotros en Madrid, ¿no? ¿Sabes? ¿Y cuántos años llevas fuera? ¿Llevas? Pues ya llevo 5 años. Joder, 5 años. Sí, es que pasa el tiempo. Pero ya sacas el GPS en la Gran Vía para ver cómo se va a Cibeles. ¿O? Te lo juro que sí. Aparte que como todo Madrid está levantado, pues supongo que ya me habrá caído alguna multa con el coche. Seguro. Sí. Pues que le llevo al psicólogo. Solo te faltan más juicios.
Tarjeta roja, no puedo, ¿no? Mauro Entriago, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Carla Berrocal, hola, Carla. Buenos días, ¿cómo estáis? Y también en la mesa, luego explicamos por qué, por un producto que tenemos también encima de la mesa, bueno, y porque es buen amigo Darío Danti. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas, ¿qué tal? El producto es legal, quería avisar. Sí. Bueno, estábamos hablando ahora de productos ilegales también. Digo, perdón, director, que antes de seguir, conviene que sepáis que nos está escuchando Grande Marlaska, el ministro del Interior del Gobierno de España. Bueno, hace poco estuve con él. Sí, y yo he tenido, el otro día cuando me entregaron el premio Mingote, pues coincidimos como comensales en la mesa presidencial. Muy bien. Junto a los Reyes. ¿Y tu Leti? Mi Leti. ¿Y qué te dijo? Os voy controlando todas las semanas a ver qué decís. ¿Le dijiste algo de mí, lo mejor por favor? te puede dar... ¿Le diste algún mensaje de mi parte? Fíjate la mirada que te estoy poniendo ilusión. Lo cierto es que no, porque claro, no, perdóname, es que hay que acercarse a ellos a codazos, porque como todo el mundo quiere hacerle la pelota, claro. y yo en eso siempre he sido. Entonces, pero no obstante, sí decirte que bueno, que está guapa, muy delgada y tiene está más cachas que yo. Hablamos de Leticia ahora, ¿no? Sí. Vale. Porque también estaba Ayuso, ¿no? En los premios, estaba Ayuso. También, sí, pero no la he visto tan bien como a Leticia. Hablando de Ozempic, ¿no? Y sí, pues tuve el placer de tener como compañero de mesa al ministro del Interior y sobre todo tuve el placer de no hablar con Grande Marlaska, sino de hablar con Fernando, ¿no? Que tiene muy buena conversación y estaba pensando que te interesa, porque igual es quien te puede dar una tarjeta para salir libre de la cárcel. Es verdad. Bueno, ya sabes que yo nunca he tirado de enchufes y desde luego no estuve ni he de decirte que el placer que me supuso, porque claro, un ministro del Interior siempre tiene cosas muy interesantes que contar, pero sobre todo Fernando, el personaje humano que se abrió a mí y que espero que ahora me tenga como un nuevo amigo, porque así es como yo le tengo a él, ¿no? Mira, está muy bien. José María, ¿cómo estás? Que estás muy lejos, claro, igual te da cosa escuchar que estamos todos... Estoy en los antípodas. ¿En las antípodas de qué parte? Yo que sé. De lo que estamos hablando. ¿Ser amigo de Marlaska? Oye, la coda la ponéis vosotros. Estoy en las antípodas. ¿No le diste un toquecito a Marlaska con lo de la valla de Melilla y todo esto? Bueno, hombre, como ministro del Interior, pues se le podría dar muchos toquecitos, pero yo creo que en ese momento, pues vuelvo a repetir, él se me abrió como Fernando y me dio una oportunidad que yo he aprovechado para conocerle como persona, que en definitiva es lo que me interesa. Es más, yo siempre que he tenido y he tratado con ministros, siempre he puesto distancia política con ellos, ¿no? Yo he hecho mi trabajo. Qué ejercicio de abstracción, también te digo, madre mía. No, tampoco, es que es imprescindible desde mi punto de vista. Ya. Es decir, cuando al día siguiente tienes que hacer una viñeta sobre él, pues conviene que tengas distancia periodística. Y en ese sentido... Pero eso no quita para que puedas conocer a la persona. Correcto, eso sí, claro. Pero por eso digo que tuve la suerte de poder hablar con él como de persona a persona y no de ministro a persona, ¿no? Y tiene una cosa buena que es curiosidad. José María, tu trato con ministros siempre ha sido impecable, ¿no? Bueno, nosotros los humoristas tenemos que ser como los jueces. Los jueces hablan con sus... No le saques el tema... Precisamente estos días ser como juez no me apetece mucho. Bueno, no me importa. Quiero decir que ellos hablan a través de sus autos, punto. Y luego largan lo que quieren, ¿no? Nosotros hablamos a través del humor. Entonces, el tocarle las narices a un ministro, a un presidente de gobierno o incluso a un diputado y ir de Pepito Grillo en una cena, aparte de una descortesía, es que no es el lugar. Correcto. Quiero decir, que cada sitio tiene su... nosotros ejercicio. tenemos la viñeta, además, somos afortunados en eso, me refiero. ¿no? Nuestro espacio. Y además día tras día, y año tras año, y lustro tras lustro. Y bueno, pues, algunos más que otros. Bueno, porque hemos nacido antes. Haber nacido antes, Mauro. Y estaría jodido como yo.
Esto es lo primero que me ha dicho Julio cuando nos hemos visto, ¿no? Las rodillas. Sí, bueno, lo de la edad es que es inevitable, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Por cierto, hay una noticia que no ha pasado inadvertida, pero llevamos este ritmo que llevamos. Claro, tú te acordarás mucho, José María, de Antonio Vallejo Nájera. ¿Cómo no? Sí, igual hasta le has dibujado alguna vez, ¿no? No, hay una saga de Vallejo Nájera por Paredes de Nava en Palencia, que son muy conocidos y además eran activistas culturales en mis tiempos, hace 50, 60 años que empezamos con lo del románico, ¿no? Y sí, era una eminencia psiquiátrica en los años 70, incluso los años antes. Nazis. Bueno, pero los oyentes que sepan que lo de nazi no lo he dicho yo. O sea, esas cosas se las dejo pues para el personal que inunda las ondas con epítetos, insultos y las tribunas. No, yo he dicho que fue famoso en los años nazis. Sí. Fue respetadísimo en esa época. Sí. Tengo unos amigos que viven en la calle hasta hace tiempo, Doctor Vallejo Nájera, que les molestaba muchísimo, o sea, les daba vergüenza tener que decir el nombre de su calle. Claro. Y luego hubo este trapicheo, no sé si sabéis, que fue una historia muy larga en Madrid, que claro, la gente empezó a protestar que como a este sinvergüenza tenía una calle, y de repente empezaron a decir, no, es por su hijo, no es por él. Entonces dijeron, pero su hijo... entonces pónganle el nombre, y entonces cambiaron y añadieron Juan Antonio por delante y por detrás Botas, y entonces no les cabían las placas, y ahora hay unas placas de 1,5 metros en la calle que es Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, para dejar claro que no era el padre, cuando estaba, ¿no? Cuando estaba claro que el origen de la calle era para el padre, lo que pasa es que lo quitaron así de tapadillo. La calle, ¿no? Sí. Hablamos de este hombre, ya digo que esta noticia, hombre, se ha comentado, pero también ha caído un poquito entre los surcos, ¿no? Se le ha retirado la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a este psiquiatra, bueno, pues que decía cosas tan bárbaras como que las mujeres eran inferiores a los hombres, como que había un gen rojo que convenía extirpar. Pero el gen rojo era muy bueno. Sí. Porque era moderno y regre a la vez, ¿no? Era moderno porque ya sabía de genes, pero lo usaba para las cosas más reaccionaria, claro, total. Sí. Pero llegó a ser famoso en su día, José María. Sí. Era un referente. Un referente médico. Ahora, yo no sé si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Pero son sagas familiares y apellidos que se virtúan o desvirtúan en función de cómo transcurre la historia. Yo el temor que tengo es que el panorama político que veo es de una regresión tremenda y veremos descolgarse letreros de los edificios de los aeropuertos y de las calles a no mucho tardar. Porque vienen tiempos de revisión. Pero descolgando edificios, descolgando carteles con la cara del próximo líder, ¿o...? No, ya ha hablado Aznar de lo nacional, y en el momento que hablas de lo nacional, pues no hablas de lo internacional, de lo supranacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya tenemos además hablan de juguete pay semántico, y el que pueda hacer que haga. No, iba a decir que hablan de su concepto nacional. Claro. Que es muy amplio, ¿no? Desde Andorra, sobre todo. Sí, y de sus personajes y líderes, ¿no? Pero yo no diría que es muy amplio, yo creo que al revés, que su visión es bastante reducida, no muy amplia de lo que es la patria. Pero noto, José María, en tu tono un pesimismo que no detecto cuando estás aquí con nosotros. Es la distancia. Bueno, es que os echo de menos. ¿Es solo por lo de Aznar o Andalucía también te ha afectado tantas cosas? No, sí, vamos a ver, al cabo de los años pues las cosas te afectan, pero tienes que verlo con distanciamiento, sobre todo con una mente de humorista, y el humorista pues es lo de Tono con Einstein, que tantas veces he contado. Tono, un gran humorista español, consiguió una entrevista con Einstein y estuvo un cuarto de hora o media hora, y le preguntaron, oye Tono, pero ¿de qué habéis hablado si tú no sabes inglés? Y dice, ¿cómo que no? Yo le he dicho que todo es relativo, y en eso estábamos de acuerdo. Pues cuando eres humorista tienes que pensar como Tono y como Einstein, que todo es relativo. Pues sí, te toca, la ola sube, el suflé sube, el cuento cuenta y cala,
y luego pues la gente se dará cuenta de que le han quitado este derecho, el otro, y el de más allá, y dirá, pero bueno, si era esto. Pues mira, en Alemania no han aprendido nada, porque ahí van. ¿Qué pasa? Pues que hay una decepción, y entonces el que más chifla, como dicen los pueblos, capador. A mí me preocupa esto que hemos dicho alguna vez, de que nos miramos en el espejo de Estados Unidos y en ese país lo que vemos siempre es el futuro, ¿no? Ahí hemos visto los ejemplos más devastadores del capitalismo puro y duro. Hemos visto, yo qué sé, la burbuja de la sanidad privada, los precios, la burbuja de las universidades, que ahora está en Madrid siendo como es. Y claro, cuando has dicho lo de los carteles, lo primero que he recordado, José María, es que en el Departamento de Justicia y en otros edificios de Washington está desplegado un cartel con la cara de Trump, mirando a la galería con esa cara de bueno, y en los pasaportes, mira ahora, en un billete, eso era en buenísimo, la moneda, lo quiero meter en el billete. Lo del pasaporte era... Sí. Bueno, es tan vergonzoso que lo que teníamos como faro de la democracia, ejemplo de la división de poderes, dice, pero si ahora tenéis a un César romano haciendo lo que le da la gana y con todos los poderes casi prácticamente sometidos. ¿Qué ejemplo es eso? Pues es un ejemplo de contagio, de irán saliendo Jaimitos por ahí haciendo el payaso como Milei. Bueno, Lo que están saliendo ya, pero desgraciadamente son grandísimos capitalistas con muchísimo poder, posiblemente con más poder que Trump, y que controlan la prensa en Estados todo Unidos. Por la pasta. Pero lo alucinante es como que no es todo por el poder, perdona, que no escarmentamos, ¿no? Como que van por donde van pasando, van dejando destrozado todo el país. Hay un cambio de política además como muy bestia, ¿no? Como que la gente dice, ¡buah, esto ha sido horrible! Y se van como al otro extremo. Y aún así sigue pasando en el resto de países, ¿no? Y lo sigues viendo, ¿no? Y la reacción va a ser probablemente totalmente contraria, ¿no? Bueno, mira Chile. O sea, dices, joder, ¿han aprendido la lección de la historia? Pues no. ¿Y Argentina? Sí. Bueno, Argentina es una opereta de mucho cuidado. Dice Darío. Sí, o sea, sí. Por lo que me toca. Se me había olvidado que hay un argentino sentado en la mesa. No, pero es cierto. Había habido un consenso sobre el genocidio de la dictadura de Videla que se ha roto a partir de Milei. Y hasta se cuestiona los números desaparecidos, ¿no? Y sucede lo mismo en que Chile. Es totalmente yo inmoral, como medio chilena... aquí en la mesa, es alucinante como todo el discurso que se está haciendo con respecto a la dictadura y tal, y es como que en redes están como volviendo a salir archivos como para que la gente no se olvide del tema. Mira, y ahí tenemos el tema del nacionalismo también, porque eran gobiernos supuestamente nacionalistas que le vendían los recursos a las multinacionales y a Estados Unidos. O sea, y que es lo mismo que están haciendo ahora, ¿no? O sea, Milei se pone la camiseta argentina para el Mundial, pero le da el litio y le da la Patagonia a Peter Thiel y a Elon Musk y a los de Silicon Valley. La mitad se lo dan a los de fuera y luego la mitad se lo quedan sus familias. Sus familias, ¿no? Como Trump también. Trump, no sé si sabéis, he visto un clip que dice que... Lo que ha ganado, No, uno en el que reconoce que da información privilegiada a sus hijos. Dice, cuando van a comprar acciones, pues claro que les digo lo mejor para ellos. Y dices, pero estás reconociendo un delito. Pero da igual, da absolutamente igual. No, pero que ya el hijo pequeño se ha beneficiado de eso, ¿eh? Ya tiene un capital enorme. Familia están forrados. Pero lo que iba a decir, que lo de Milei no lo tomamos a broma, y perdóname, pero, bueno, pero ese mismamente problema... aquí Ayuso seguidora de él, ¿no? Sí. Pero que en Estados Unidos es el ejemplo y de lo que hacen, pero no de lo que hay que hacer. O sea, es exactamente lo contrario de Montesquieu, de la división de poderes. Los quiere para él todos, toda la imagen, a todas horas, todos los días. Abrumando, abrazando a la gente con su imagen y con sus ruedas de prensa y con su Twitter y la madre que lo parió. Y entonces, pues bueno, esa atmósfera absolutamente envenenada es la que estamos respirando y que genera en la gente pues un descontento con más o menos fundamento, pero es pues
Cuanto mejor. Pero pasan cosas y nos vamos acostumbrando, pero yo creo que hay pequeños detalles que sí que son muy relevantes de lo que está por venir. Con esto que ha pasado de la ley de nietos, por ejemplo, que Feijóo ahora diga lo contrario de lo que decía hace unos años, es un nivel más de escándalo, porque una cosa es incumplir un programa electoral, otra cosa es desmentir tu propio programa. Es que ni siquiera has llegado a ponerlo en marcha, estás incumpliendo una promesa. Y ahí por lo menos había un tiempo, o sea, es decir, unos meses después que ha dicho una cosa, dice la otra, pero es que el otro día dijeron lo contrario a la vez. Estaba Esther Muñoz diciendo que, bueno, que la ley de nietos les parece bien, pero que a veces no, y mientras tanto estaba dando un discurso en el siglo XXI Ayuso, cargando contra la ley de nietos, y dices, o sea, en el mismo partido estáis diciendo dos cosas distintas, para que se enganche distinto de nuevo tipo ahí de gente, vemos el futuro, que peor. Es que los dirigentes políticos hablen de manera preventiva de un supuesto pucherazo electoral. Sí. Bueno, que es lo mismo que hizo Trump. Lo mismo que hizo Trump. Lo mismo. Quería decir con respecto a lo de prioridad nacional y ley de nietos que ¿Tú tienes pasaporte? Yo tengo hace mucho, sí. Si no. Bueno, te costó... Me costó como 20 años, llevo 30 y pico aquí, pero me costó 20 y pico. No me hagas, me costó 20 y pico. Me hagas tener que hablar con Grande Marlaska. No. Que aparte suena argentino, Grande Marlaska, ¿no? Suena como súper argentino. Aguanta Marlaska. Aguante Marlaska. Pero que, pero lo que decía es que, por ejemplo, mi abuelo de parte de madre, que son Ruiz Diego, era español, fue a Argentina con mayoría de edad cuando empezó la guerra. Pero mi madre ya es argentina. Y entonces yo después me hice español, pero no como nieto, trabajando aquí, me costó mucho, como dice Mauro. Pero entonces, ¿yo cumplo la prioridad nacional o no? Porque excepto mi madre, que es como un agujero en el queso, todos los demás antepasados de parte de madre son españoles, ¿no? Entonces, porque Carlos V no lo cumplía, por ejemplo, ¿no? Ni estamos sacando otra posición. Ni la reina. No, Juan Carlos tampoco, claro, Juan Carlos no cumple. En cualquier caso Juan Carlos en Estados Unidos no podría ser rey porque no ha nacido en el territorio. Claro, no ha nacido, totalmente. Bueno, la gran mayoría de los reyes españoles. Y qué curioso lo de Estados Unidos, que echan de antiguo territorio mexicano a los mexicanos, ¿no? Digo, vaya delirio, madre mía. Pero digo que estamos hablando de los líderes de ultraderecha, pero yo creo que lo grave realmente son sus votantes. Porque Feijóo, ni más ni menos, lo que quiere, ¿has visto? He dicho Feijóo. ¿Me ha salido Feijóo? Oye, no. Que por cierto... lo que iba a decir, que dice ni más ni menos que lo que sus votantes quieren oír, porque lo mismo pensáis que al votante de derecha o ultraderecha le importa mucho la ley de los nietos. Yo es que creo que hay un fenómeno ahora que los votantes no tienen, primero porque ya funciona esto a nivel de partido de fútbol, ¿no? De estos son los míos. Entonces, aquellas cosas que no les gustan, prefieren no escucharlas muchos. Entonces dicen cosas que les gustan a sus votantes y cosas que no les gustan, pero aquellas que no les gustan a sus votantes no las escuchan. Y luego una cosa que se habla mucho de la burbuja en Internet, pero la burbuja mediática, si está subvencionado más del 80% de los medios por la derecha, si tú solo escuchas esos medios, no escuchas las noticias medios que van con deudas a ¿no? Hacienda, por cierto, en la lista de morosos. Con lo cual la burbuja no empezó en las redes, la burbuja está también mediática y tiene que ver con quién financia, ¿no? A los medios. Que por cierto, antes os hablaba de un amigo americano que está aprendiendo español a través de una suscripción al País y lee el País y se entera de lo que se entera. Que se suscriba a Mongolia, va a aprender más. Entonces, de vez en cuando me pregunta cosas y el otro día me pregunto, oye, tú te la estás jugando. Yo me la estoy jugando. Y este líder de la derecha que tenéis ahí, Feijóo. Hey Youth, Feijoada. Frijolito. Feijóo hay que llamarle frijolito, porque Feijóo es frijolito en portugués. Lo leyó en inglés, ¿no? Feijóo. Me encanta. Feijóo. No. A ver, eso es sagrado. Esto parece la hora de la comparación, por favor. Creo que José María ha abandonado el estudio de Radio Santander. No quiere ser partícipe de Se ha tirado de un puente románico. No, oye, macho, no hables de puentes románicos, que los hay. Porque confundir ya el románico con el romanticismo y con los puentes ya es mucho. Te tienen que quitar la ciudadanía. Yo es que te he robado el asiento hoy, Peridis, maestro Peridis. Pues ya sé que no me lo Es como de príncipe a mendigo, de Mark Twain. No te preguntes. Un mendigo que ha llegado a príncipe. No te preguntaron nada sobre el románico, Darío, cuando desatado el argentino. En el examen para la nacionalidad. Sí, es verdad que Mauro lo sabe, porque me tomaron un examen de españolidad, y entonces, aparte de cosas de la Constitución y tal, y de la estructura del Estado, hay otras que son de cultura,
y justo habíamos perdido... Pero no llevaste pulserita. Que no se ve. Pero es que habíamos perdido el juicio con Ortega Cano, que nos salió casi 100.000 euros. Y entonces una de las preguntas de cultura popular era ¿con qué torero está casada una famosa folclórica? ¿En serio? Te lo juro. Y yo miraba, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Hombre, yo apoyo al 100% que eso es cultura, ¿eh? De este país. Yo que siempre he defendido la cultura popular, saber qué es eso, tigres, leones, eso es cultura popular. ¿Qué saldrá ahora? ¿El juez Peinado saldrá a lo mejor en el test? Ay, sí, ¿qué juez se peina? Sale muy peinado en la foto. Bueno, oye, frente a todo esto que estamos hablando y contando, ¿qué hacer? Según Darío y sus amiguetes de Mongolia, lo mejor es hacerse antifa. Sí, hay que hacer. Que hemos sacado el manual antifascista de Mongolia. Curiosamente, le hicimos una charla con Mark Bray, el historiador americano que está exiliado aquí en España y que sacó el libro Antifa. Aquí? Sí. Que es maravilloso. Nosotros estábamos haciendo el manual Antifa, que lo hicimos con un crowdfunding de Mongolia, y él justo en su libro Antifa decía, hay que hacer más manuales antifascistas, porque realmente está en crecimiento. Al final, el fascismo ha sido siempre una herramienta útil a las élites, y siempre ha salido el fascismo cuando las élites sentían, peligrar sus privilegios, ¿no? Y ahora está pasando con los movimientos igualitarios y con la competencia tecnológica con China. Todos están incentivando las cosas más irracionales como el nacionalismo, el racismo, etcétera, ¿no? Y entonces decidimos hacer un manual antifascista satírico, pero que es muy realista, digamos, ¿no? Sí, que lo es. Hay cosas que dan un poco de miedo. Sí. Pero vamos a empezar por el principio. Sí. O sea, antifascista, antifa, ¿se es por el mero hecho de ser progresista o hay que ejercerlo? Yo creo que hay que ejercerlo en general. Yo creo que hay que discutir los discursos de odio, los discursos racistas, los discursos nosotros aquí ahora mismo somos antifas. Yo creo que sí, claro, porque estamos todo el rato cuestionándolo. Y de hecho, uno mismo se tiene que revisar también. A mí a veces me sale también, paternalismos, no solo patriarcales, sino colonialistas, que son muy, muy fascistas, porque al final el fascismo no deja de ser imperialista, supremacista blanco, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay que revisarse y hay que hacer una lucha efectiva. El humor que tira de tópicos es muy fácil caer. Sí, total. Mucho. Yo era de los que hace muchos años, cuando empezaron a tener voz los grupos, más vulnerables, yo era de los que decía, ya está, no pasa nada, que te rías de, ¿no? Y ahora digo, no, sí pasa mucho, pasa mucho realmente, porque al final te das cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los que se queja, ya no se puede decir o negro, maricón, o no sé qué, son los primeros que luego te dicen, bueno, es que le decís fascista a todo, ¿no? Y de ahí a votar a Vox hay un país. El estereotipo yo lo puedo usar, pero el otro no. Y que no permiten que te rías de la Virgen o de otras cosas, ¿no? De hecho, son los más. Siempre digo lo mismo. La verdadera cultura de la cancelación es la censura de toda la vida. O sea, a mí se me ha quejado por ahí gente del colectivo LGTBIQ+ o feministas por chistes que habremos hecho, que sí que podían tener un componente que había que revisarlo, pero los que me han llevado a juicio y me han hecho amenazas de muerte y por lo que he tenido que hacer 6 shows con protección policial, fue la derecha. Bueno, la cultura de la cancelación. Que tienen asociaciones dedicadas a eso. Mira, la de abogados cristianos es directamente contra los humoristas, ¿no? El 80% de las denuncias que ponen es persiguiendo a las... Bueno, a ver, entonces, para ser antifa, norma número 1 es saber detectar a los fas. Sí, total. Vale, y luego también saber que, por ejemplo, puede haber fascistas, que es como el núcleo duro, pero luego hay un gran abanico mucho más amplio que son los fachas. Ahí te voy a decir que me ayudes. A ver, yo te voy a hacer algunos de esos, ¿no? Que tú citas y tú me vas explicando un poco cómo los detectamos, dónde están, dónde se mueven, ¿no? Vale, tú dime, a ver si me acuerdo de memoria. El espectro de lo facha, ¿no? Total, los neonazis sabemos cómo son y cómo se visten y lo detectamos muy bien. Sí. Los neonazis... Bueno, ahí hay un juego de palabras porque Nancy es como se pones en las redes para no decir nazi y que te lo censuren, digamos, las redes. Pero además porque las Nancy rubias en algún momento, el grupo de Vaquerizo, jugó mucho con la estética del Valle de los Caídos y todas estas cosas que como posmodernidad. Lo que pasa es que la posmodernidad se te acaba cuando gana un grupo como Vox que está en contra, por ejemplo, del orgullo o de los derechos del colectivo LGTBI, que se supone que son los que en algún momento eran tu público. Con lo cual hacemos una ironía ahí, por eso lo de los neonazis. Pero es que además hablar del Valle de los Caídos y no sé, conceptuarlo como moderno, es que me parece una aberración. Qué significativo es que lo has pasado un poco por encima, que dices, si no te lo censuran en las redes, que es curiosísimo que en las redes no te censuran
auténticas barbaridades y te censuran la palabra nazi. Sí. O también cuando pones sionista, por ejemplo, también. Pero en muchas veces caso... hay que ponerlo con palabras raras, ¿no? Con una S de dólar, por ejemplo, ¿no? Es como si cortas cabezas, no, digamos como el ISIS, no te lo censuran, pero un pezón sí te lo censuran. Pero yo no estoy de acuerdo con esa distinción que has hecho hace un momento. Es decir, yo creo que es muy importante llamarle lo que son fascistas, porque desde el momento en que lo llamamos facha, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que ya introducimos una familiaridad que yo creo que es perjudicial. Porque el facha son fascistas. Porque el facha engloba a alguien que tiene alguna tendencia extranjera. Pero doy un ejemplo, y por Martínez ejemplo. el facha y tal, o sea, que es un personaje que hasta le tenemos cariño. Dándole la razón a Julio, doy un ejemplo, por ejemplo. Mi abuelo era encantador, pero era un poco facha. Decíamos, pero es encantador, pero no es fascista, es medio facha. Cuando se murió con mi madre, levantamos su casa de la Pampa y le encontramos unos gemelos de la Falange. Era fascista. O sea, no, correcto. Tenéis pruebas. Hay mucho facha. Pero no te rías, no te rías porque es que es verdad. Es verdad, sí. O sea, y esto una es real, cosa es el facha y jiji, jaja, claro. Y otro el fascista, ¿no? Sí, que hay mucha muy buena gente. Es que a mí la palabra fascista me impresiona. Hay muy buena muchísimo. gente capaz de avalar que un Estado te fusile como el fascista. Hay mucho facha que es entrañable que luego termina apoyando un Estado fascista. Correcto. Y termina matando a medio país. O sea que eso es así, ¿no? A ver, siguiente categoría, Darío. Están los periodistas que se dedican a fenómenos paranormales y luego están los fachas para anormales. Sí, esto me gusta mucho como lo dice Mauro, en realidad. Que son los nazis del misterio. Los nazis del misterio, eso me encanta. No se lo usé porque digo, esto es robarle a Mauro y tal. Pero los fachas para anormales, que son los que tienen un público anormal. Fachas o fascistas. Fascistas. Correcto. Fascistas. Pero que lo que hacen es, claro, es increíble porque hacen programas como supuestamente políticos o de actualidad. Y no estamos pensando en nadie. Pero vienen hace décadas hablando de fenómenos que no pueden comprobar. No, es muy fuerte. Entonces esos son los fachas paranormales. Pero claro, si te crees las caras de Belmet, los ovnis, el monstruo del lago Ness, ¿cómo no te vas a creer que nos están invadiendo los emigrantes? O a otro fantasma como el Dama. ¿No? Sí. Claro, que también es un fantasma, claro. Pero hay un programa ahora mismo que empezó de esa manera y ahora tiene muchísima influencia política. Sí. Qué pena, porque yo veía ese programa al principio. Porque era cultura pop. No queremos nombrarlo. Sí, es mucha cultura pop y se de repente se ha escorado. Sí. A ver, en la lista están los Crypto Bros, que estos los conocemos todos. Los negacionistas, estos se detectan fácil también. Los incels. Los incels, que son los célibes que dicen ser célibes involuntarios, como en la serie Adolescencia, pero que yo acá quiero decir algo. Si un chaval de 14 años te dice que no folla por culpa del feminismo, hay que explicarle que no folla porque tiene 14 años. O sea, que a los 14 años si estuviera follando, el problema es que ha visto porno de los 6. Claro. No el feminismo, digamos, ¿no? Pero que sí que son el caldo de cultivo, porque el gran problema que les hemos dejado el teléfono a los jóvenes, cuando dejarles el teléfono es como dejarlos solos en una plaza oscura. Y a partir de ahí los han ido captando a partir de chats de videojuegos. Y claro, cuando la gente dice, no, porque la culpa del crecimiento de la ultraderecha es de que el feminismo ha ido demasiado lejos. Pues, ¿qué ha hecho? ¿Ha puesto bombas el feminismo? No, lo que ha ido demasiado lejos son los algoritmos de Silicon Valley, que son tecnócratas fascistas, digamos, ¿no? Y entonces, a través de los algoritmos han ido captando a los jóvenes en discursos de odio, haciéndole creer que su propia frustración, que tiene que ver con la pubertad también. Con la pubertad y además con que el neoliberalismo no parece darles demasiada salida y que hay un discurso del apocalipsis ya instalado. Del futuro negado. Futuro negado y tal, pues lo que hacen es, no, la culpa es del feminismo, de los inmigrantes, yo qué sé, y entonces pues terminan saliendo fascistas, los incels. ¿Forococheros? Forococheros, bueno, el forocoches es un poco como el 4chan. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero es un poco el 4chan español, digamos. Es un poco el foro donde, como es un foro supuestamente sin ningún tipo de limitación, pues lo han encontrado como canal de encuentro un montón de grupos reaccionarios de jóvenes que van, desplegando un discurso muy, muy reaccionario, ¿no? Parece que estás convocándolos a todos para que vengan aquí a la salida. Sí. Estamos jugando, trayendo a Darío. José María, estás apuntando, ¿no? Estoy escuchando, estoy embelesado. Lo peor de todo es que luego estos cafres hacen lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, en la manifestación del orgullo, que han empezado a increpar a la gente. Total. Y todo este tipo de cosas. Esto es porque partidos como el PP los blanqueando a Vox y blanqueando los discursos de odio, les abre la puerta a que antes algo
algo que era una vergüenza, que era que estos eran homófobos, pero no se animaban a salir a decirlo, ahora se animan a decirlo, que es el gran peligro que empieza a través de Estados Unidos también con Trump. Y lo que hace es abrirles la puerta a que se expresen todos estos garrulos descerebrados. Y luego ¿no? gente muy joven, muy porque joven, en lo de la carroza eran chavales súper jovencillos. Sí, jovencísimos. Sí. No, es una pregunta ingenua. Y si el Ayuntamiento de Madrid quita la bandera y la ponen en las basuras... Muy fuerte. Eso no es la ponen las basuras. Eso no es homofobia. Hombre, claro que es homofobia. Sin duda. Sí. Y con esos carteles... Hay que llamarlo por su nombre, ¿no? Cuando el alcalde de Madrid, yo entiendo que es un homófobo de primer orden. Claro. Sí, ahora viene el Papa, no me acuerdo en qué reel lo he visto, pero viene el Papa y... los chicos de Alpilpil, que me encantan. Viene el Papa y ponen las banderas en los buses, en no sé qué, tal, no sé qué. Ahora llega el orgullo. ¿Dónde ponemos las banderas? En la basura. O sea, es como, por favor... Que cómo se... Porque también dices tú aquí cómo detectarlos cuando vienen de lejos, ¿no? Sí, en algún momento. Cuando los ves llegar... Hombre, tienen estéticas. No, y bueno, aparte Mauro la clava, ¿eh? Sí, la estética de sus dibujitos. Hombre, por supuesto, Mauro es un gran observador de todos estos fenómenos políticos Sin sociales, calcetines, ¿no? En verano. Sí, con los mocasines náuticos, castellanos, sí. ¿no? También. Digo el chino, el pantalón chino, las pulseras, la pulserita. Perdón, yo también una cosa que vengo defendiendo en todos lados. No, iba a decir puedo. solo que los distingue, quieres decir, aparte de por el olor, ¿no? Sí, bueno, claro. Bueno, porque a Brummel, ¿no? Huelen, ¿no? Sí, ese olor a Barón Dandy viejo. A Barón Dandy. Sí. Pero que decía que sí que defiendo, sobre todo porque, bueno, Mauro, que es del norte, podrá, y aquí también Julio, que creo que sí que tuvimos una batalla perdida con el fachaleco, porque es una prenda que, aunque no sea bonita, es práctica. Yo no la uso, pero creo que no deberíamos haberle dejado ese territorio a la derecha. Deberíamos haber defendido... Han ganado esa batalla. Porque en el norte se le llaman el pluma, ¿no? Y en el monte lo usan mucho. Si me perdonáis, no por alusiones, evidentemente. Mi fachaleco es de puta madre. Tengo dos fachalecos, pero no me ¿A que son cómodos? Estupendos. Y te dejan las mangas libres. Mira, a mí no me mola nada son antifacha o anti... ¿Qué discurso hay alternativo? ¿Qué discurso hay realmente progresista, de solidaridad, de igualdad? ¿Qué organizaciones hay peleándose por mejorar la vida de los ciudadanos donde estén? Hubo un movimiento ciudadano en los años 70 importantísimo, donde la gente se unía para reivindicar barrios mejores, parques, jardines, vivienda. ¿Qué hay de positivo que enganche a los jóvenes? Que combata, que sea un antídoto de las redes sociales en cuanto a organización, en cuanto a contacto humano, en cuanto a ideales de sociedad, ¿no? Porque tienes toda la razón, José María. Ellos envuelven en una retórica místico, religioso, patriótica, anhelos. Bueno, el sindicato de inquilinas, hay mucha gente que lo ponemos, joven. El sindicato de inquilinas, el lo ponemos, ecologista el movimiento también. ecologista también, hay gente joven comprometidísima. Sí. De verdad, hay muchos. Pues no llega a los medios. Yo creo que también hay un prejuicio con el antifascismo. No. Si nosotros decimos antirracismo, nadie se queja, pero decís antifascismo y ya empieza a ver, bueno, pero ¿qué es ser antifascista? Yo creo que todos los demócratas deberíamos ser antifascistas, antirracistas, antimachistas. Yo no creo en el anti, yo creo en el pro. Bueno, pues yo sí, porque te digo que los movimientos antifascistas en España son los que, por ejemplo, en Barcelona lograron frenar el avance de los nacionales hasta que ganaron. Bueno, y los movimientos antiesclavistas, que antes decíamos que el esclavismo es la primera forma de fascismo, ¿no? Sí, el Ku Klux Klan ha sido anterior al fascismo. Después de la Guerra de Secesión Americana. Sí. Oye, a ver, que sigo en el libro, por supuesto en el libro hay bueno, pues muchos intentos de acabar en la cárcel, que es lo que hace siempre Mongolia, ¿no? Como cuando dice que la fosa vacía de Franco ahora está en Airbnb, porque en verano es muy fresquita. Sí. Fachas turones para todo el mundo, el musculitos. Sí. Sí, bueno, es un poco el simbrón, ¿no? Tema gimnasio, que es interesante, ¿no? Hay una vinculación ahí. Sí, hay una vinculación. Todo el mundo ya al gimnasio. Sí, yo creo, bueno, es verdad, pero es verdad que hay el culto al cuerpo aparte masculino, todo musculoso y tal, que les viene ya de Mussolini, ¿no? También que Franco en eso fue una rara avis, que no me lo imagino a Franco en el gimnasio. Acabas de imaginártelo en tu cabeza y lo vas a dibujar. Sí. Lo vas a dibujar. Un Franco musculoso, cuidado, Cuidado,
y todo, hola, españoles. Hacer burpees. Hacer burpees. Pero es muy curioso porque tienen toda una apología a, digamos, como a la masculinidad, ¿no? Y sin embargo, están, digamos, a la masculinidad heteronormativa, pero después están todo el rato, tienen la misoginia, hace que estén todo el rato entre tíos musculosos. Pero eso es muy homoerótico todo. Por eso, totalmente. Pero bueno, yo creo que hay un punto... Pero ellos no lo saben. No son conscientes. No llegan a esa lectura. Sí, bueno. Freud tendría mucho que decir, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que serían muy felices. Sí, si lo descubrieran. Yo también lo creo, sí. Y nos harían felices a todos. Sí. Los futboleros... Oye, pero perdonad, habéis hablado de Franco en el gimnasio, si tenemos, yo creo que Abascal, yo me lo imagino corriendo pero la Abascal cinta, yo creo que es un... con el brazo levantado, sí, seguro. Es verdad, seguro. Yo creo que se infla un poco, ¿no? Es como si con fuera esteroides. Un inflable, ¿no? Sí. Un muñeco hinchable, dices. Sí, y por las noches se desinfla, ¿no? Sí, no es normal ese pecho palomo que tiene, ¿no? Sí, que además se ponen las camisetas como eso iba a decir, tallas menos. Que ¿no? también lo que hacen mucho es ponerse las camisas y las americanas más pequeñas para parecer estar más cachas. Que tiene mérito también sacar eso lo hace también con el cerebro. Déjame dejar claro que no estamos haciendo body shaming, estamos analizando la vinculación entre una actividad física, que es la de levantar pesas, con el fascismo. Sí, claro, porque tienen sus estéticas y tienen su... Pero sí que tiene algo de admirable, hay que reconocer algo admirable, y es que sacan esa voz grave usando los pantalones muy pretos, que eso es algo muy complicado de conseguir. No puede ser que estés diciendo eso. Estoy hablando de biología y de la relación tonal entre el aparato fonador y los genitales masculinos. Por eso hacían los castratis en siglos anteriores. Oye, que te he lanzado futboleros. Futboleros. Una pasión desmedida por el fútbol puede... Sí, qué buena idea meterse con los futboleros en pleno mundial. Mucho cuidado. No, pero también hay mucho movimiento antifascista dentro del fútbol. Los bucaneros, por ejemplo, de los que mando un saludo, que nos han dado protección más de una vez ante las amenazas. No, por eso los bucaneros y otros grupos que ponemos ahí también son de las pocas hinchadas de fútbol que son antifascistas, digamos, ¿no? Pero en general lo que tiene es que el fútbol, como el fascismo ha utilizado los deportes como forma, bueno, lo de pan y circo, ¿no? Como forma también de aunar esos sentimientos nacionales, el fútbol no es fascista de por sí, ni mucho menos, pero ha sido utilizado como otros deportes. Conviene que te recuerde en este momento que yo tengo una demanda por injurias de los ultras del Atlético de Madrid, precisamente por llamarles ultras. A mí me defienden los bucaneros. Se llaman oficialmente ultras. ¿Qué estoy con ellos? El Frente Atlético. Pero tienen unas pancartas que pone ultras. Esos eran ultras del Madrid, ¿no? Sí, y las vásticas las suelen utilizar. ¿Le sacaste el tema a Marlaska? ¿A quién? A Marlaska. No. ¿Eso lo sacaste? No, porque repito, yo hablaba con Fernando. Claro. Es que además no sabías por dónde empezar, ¿no? No, y además, la verdad, como ha dicho José María antes muy bien, que habría sido una falta de una grosería, y yo creo que hasta cierto punto estoy educado a la antigua e intento no ser grosero. José María, todo esto que estamos hablando, claro, es un manual del facherío moderno. En las épocas del tardo franquismo, a los más adscritos al régimen, digamos, se les veía venir, más allá del bigotillo que todos recordamos, el clásico bigotillo. No. Había los nostálgicos de toda la vida, encuadrados en los sindicatos verticales, en lo que quedaba de la falange y tal. De esos nostálgicos siempre va a haber, ¿no? Pero siempre yo creo que va a haber tiene que haber una relación con la cantidad de gomina que usen. Yo creo que sí. Hombre, sí, la goma tragacanto, ¿no? Sí. Se llamaba. Sí, es increíble. ¿Por qué se engominan tanto el pelo? Muchísimo. Sí. Pero había actividades que eran habituales para este tipo de gente. Bueno, resucitaron la porra y el tiro. Hombre, y entonces... José María, me refería al domingo por la tarde. Eso era de lunes a viernes. No, por la tarde también. Hablando de deportes. Tiro al pichón, en lugar de tiro al pichón. Tiro. Vení, pichón, vení. Eso.
Oye, nos estamos riendo con el fascismo. Pero de claro, hay que reírse, porque como quieren que le tengas miedo, lo mejor es reírse, realmente. Bueno, es una y posiblemente lo que más temen, ¿no? Sí, pero escuchad una cosa, es verdad que nos estamos riendo, pero lo que le ha pasado a Héctor de Miguel, por ejemplo, lo que os ha pasado a vosotros, o sea, tener que suspender apariciones en público, porque sabes que te están esperando, te lo han dicho, te vamos a esperar, ¿no? Sí, de hecho en Móstoles nos entraron unos nazis, lo tuvo que sacar la policía, digamos, y esto ahora con chistes contra Franco, que encima es de memoria histórica, o sea, que es alucinante que, bueno, y por ejemplo la portavoz del PP en Rivas hacia Madrid, cuando fue el festival del diario, que iba a hacer chistes contra Franco, puso la voz puso el grito en el cielo diciendo, y encima van a hacer un show que se llama Chistes contra Franco. ¿Tú imaginas eso diciendo, y van a venir a contar chistes que se contaban contra Hitler, ¿no? Sería como ridículo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea que, y esto sí que hubiera sido vergonzoso por ahí hace 15 años, ¿no? Reíros de Marlaska. Que... No nos hemos reído de Marlaska en ningún momento. Al contrario. Lo digo en sentido metafórico, que ya veréis dentro de unos años. ¿Pero qué pasa, José María? Bueno, pues pasa que se pasa a una dialéctica de montar violencia para reprimir la violencia consentida y restringir derechos. Y eso es el siguiente peldaño. Que te veo muy pesimista hoy, José María. ¿Eh? Que te veo muy pesimista. No te sienta bien Santander, ¿eh? Me sienta fenomenal y respiro un aire marítimo y mesetario extraordinario, pero como uno vivió el franquismo desde el año 41 en que nació, y el ambiente de miedo y de silencio cómplice y no cómplice, el temeroso, pues es que voy viendo una gradación en cómo va penetrando esta ideología del el egoísmo, del odio contra el ausente o contra el distinto, que es el fascismo, que vemos en Estados Unidos desde el gobierno, pero que luego cala a toda la sociedad, ¿no? Este convertir al adversario en enemigo es el primer bombardeo a los cimientos de la democracia. Bueno, pues el presidente del PP de Andalucía acaba de firmarlo y eso bueno, con todos los honores y es aliado de Vox y de su prioridad nacional. El fascismo siempre le abre la puerta a los conservadores. Que no solamente podemos intuirlo, sino que ya podemos masticarlo. Al fascismo le dejas la puerta entreabierta y se te cuelga. Sí. Porque no son la mayoría, pero le dejan la puerta abierta sobre todo los sectores conservadores. Hitler sin von Papen no habría sido. Oye, que tengo que despediros. Y tengo que decir, José María, por cierto, que he visto una foto tuya con Martínez Soler. Vaya bigotazo que tenías en esa época. Bueno, era joven. Pero vamos, me río yo del de Darío Adanti. Sí, te iba a decir, Peris, haciéndome un homenaje, pero en tiempo inverso. Creo que la foto era de hace unos 40 años, por ahí. ¿Y cómo te el tiempo es relativo, que lo hablábamos. ¿Cómo te ha llegado esa foto? La ha puesto Martínez Soler. En una crítica muy favorable a un libro tuyo y en esa crítica ha puesto esa fotografía y me ha gustado mucho verla. Es que escribí un libro póstumo, por así decirlo. ¿Tú? Anda. José María, Darío Danti, Mauro Triargo, Carla Berrocal. Lo digo porque vino la pandemia y ya nos abrieron las librerías. Al día siguiente de la presentación fue el cierre. Yeah. Y entonces, bueno, todos a casa y el libro se titula El corazón con que vivo, ya que lo has citado. Y lo cita Martínez Soler y trata de la reconciliación, de cómo se las apañaron en un pueblo donde el golpe de Estado hizo que al ayuntamiento que estaba encerrado lo juzgaron por rebelión y los fusilaron a todos. Pues mira, es una buena manera acabar con esa palabra, reconciliación. Darío, Mauro, Carla, José María Pérez Peridis, Julio Rey, que paséis todos un gran verano. Y cuidado ahora cuando salgáis. Besos muy grandes. Besos. Un besito. Un abrazo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.